Bueno, yo le estaba diciendo que después que aquel hombre se fue y infundió ese temor en mi hija al decirle esa palabra, eh, que era situación de vida o muerte y que él tenía que ser su padrino, porque bueno, sabemos que en ese mundo un padrino, tú tienes que ir regularmente a verlo, a consultar con él y a dar dinero y a darle ofrenda y llevar cosas y empiezan a pedir y empiezan a decirte que son los santos, que nosotros sabemos que nosotros sabemos que no son santos y empiezan a pedirte y de esa manera aprovecharse y robar, porque realmente eso es lo que hace Satanás, robar. Eso es lo que hace el diablo, el enemigo, robar. Y ahí te roba, empieza a robarte tu dinero, tú tienes que comprar, empiezan a pedirte y te empiezan a decir que es todas esas cosas que están pidiendo y es mentira. Y yo le doy gracias a Dios que me sacó de esa mentira. Y yo le dije a mi hija cuando ese hombre se fue, tú no tengas miedo, porque el único que tiene poder de dar la vida y de quitarla es Dios, hermano. Y yo no era cristiana y eso nunca se había oído en mi casa y en mi familia, porque bueno, yo fui la primera cristiana que Dios levantó de mi familia, de mi generación, es decir, que yo no tengo conocimiento de alguna familia mía cristiana desde que yo nací. Así que hermano, esa palabra yo ahora sé que fue el Espíritu Santo, el mismo Dios que tenía un trato conmigo ya, que fue que la puso en mi boca. Porque esa palabra yo misma hoy yo sé que yo misma no lo hubiese dicho sin él. Porque esas palabras no se oían en mi casa, en mi familia. Y bueno, hermano, le cuento que ya yo estaba bien a la expectativa después de todas esas cosas. Hermano, grandemente Dios empezó a darme más sueños, más revelaciones, que ya Dios estaba involucrado, hermano, porque en una ocasión cuando yo fui a celebrarle a mi hija los 15 años y yo estaba fuera del turismo porque yo era contrato en ese tiempo. Primeramente yo fui contrato y después fue que fue fija, pero bueno, cuando yo estaba buscando ver de qué manera yo le celebraba los 15 años a mi hija como tradición. Nosotros los cubanos, los latinos, no sé si en otras partes lo hacen, pero nosotros en Cuba allí tenemos la tradición de tirarle fotos, hacer una fiesta a las quinceañeras, las muchachas que cumplen 15 años. Y esto es una bendición y es algo que las jóvenes esperan. Y entonces se cambian vestidos, bueno, y se ponen diferentes vestidos y se tiran muchas fotos, se van a lugares diferentes y cosas lindas y se hacen incluso fiestas, se invitan amistades, amigas de ella, de su escuela y demás cosas lindas. Y entonces eso es una tradición en Cuba y yo estaba deseando tener eso para mi hija, pero en ese tiempo yo no estaba trabajando. Y bueno, y yo no tenía en ese tiempo suficiente dinero para hacer todas esas cosas. Y yo estaba buscando ver de qué manera yo le hacía esto. Y yo escuché en sueño una voz que me dijo, pídele a Dios. Y yo le pedí a Dios. Pero yo le pedí a un Dios que yo no conocía. Yo le pedí al Dios yo había oído de la idolatría, pero Dios es un Dios tan misericordioso que aun cuando yo estaba tan inmersa en la idolatría, en todo ese engaño, Él me escuchó. Él me escuchó porque yo le pedí y Él puso a otras personas que me ayudaran y me ayudó con dinero y yo le pude celebrar los 15 a mi hija. Fíjense para que tú veas qué bueno y qué misericordioso es Dios. Aun cuando nosotros le somos enemigos, infiel, Él se mantiene fiel. Es un Dios tan amoroso y tan bueno que Él sabía en el engaño en que yo estaba y por todas las cosas que yo estaba haciendo, todas esas cosas. Y aún así Él respondió a mi clamor y sí me ayudó. Y sí me ayudó. Y por eso yo le digo a todas aquellas personas, clamen a Dios en cualquier condición que ustedes se encuentren, aún en el pecado más grande que ustedes se vean, clamen a Dios porque Dios sabe por qué razón ustedes lo están haciendo, cuál es la raíz, cuál es la situación, cuál es tu problema, cuál ha sido tu engaño, cuál ha sido tu fracaso, cuál ha sido tu confusión. Dios sabe todas las cosas. Él supo que yo estaba en la idolatría por ignorancia, por desconocimiento. Y aun cuando, hermano, yo le celebré los 15 a mi hijo y tanta la ignorancia y la idolatría arraigada en mí, que yo cuando le tengo las fotos y eso, yo creo que en algún momento le di gracias a Dios, pero también le di gracias a todos aquellos ídolos que yo tenía.
porque yo pensaba que ellos me habían ayudado. Fíjate en la ignorancia y en el engaño, en el desconocimiento que yo estaba. Pero Dios es un Dios tan bueno y tan misericordioso que, bueno, hermano, yo les digo es que lo mismo que hizo conmigo lo puede hacer con ustedes. Yo le estoy contando esto porque esto a ustedes lo va a ayudar, porque el mismo trato que nosotros en la Biblia dice, la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas, es decir, que Él no tiene favoritos. Que es lo mismo, si tú vas a Él y le pides y clama a Él y lo busca, lo vas a encontrar y Él también te va a responder. Él también te va a ayudar. Que lo mismo que Él hizo conmigo, Él también lo puede hacer contigo. Así que por eso que esto es algo del Espíritu Santo que Él me ha puesto, que yo comparta este testimonio, porque lo mismo que Él ha hecho conmigo, Él lo quiere hacer contigo. Él te quiere sacar de donde tú estás. Él te quiere sacar de ahí, de tu error, de tu confusión, de tu engaño, de la idolatría, de esa esclavitud. En cualquier pecado que tú te encuentres, Dios tiene poder para liberarte. Dios tiene poder para romper esas cadenas. Dios tiene poder para salvarte. De hecho, Él vino y murió en la cruz por toda la humanidad. Así que ya la salvación está también, es decir, accesible para ti. Es decir, la salvación está disponible para ti. Porque Jesucristo ya hizo el sacrificio en la cruz. Por ti y por mí y por toda la humanidad. Bueno, yo sigo, hermano, yo le digo que a partir de todas esas cosas parece que eso fue agradable delante de Dios, porque yo no hice lo que yo iba a hacer y Dios me siguió dando sueños y revelaciones, y en una de esos sueños y revelaciones yo me veo en un lugar arrodillada y no hay nada alrededor de mí, todo está vacío. Y entonces yo veo que yo estoy ahí porque yo le voy a pedir a Dios, porque yo voy a orar a Dios. Pero yo decía, bueno, ¿y qué hago? ¿Y qué le digo? ¿Y qué? Porque ya yo sabía que era el Dios que yo conocía, pero yo no sabía del Dios todavía yo no conocía al Dios que ya yo sé, el Jesucristo. Ya todavía no conocía ese Dios, pero ya yo sabía que había el Dios ese que yo oía, que era el primero que había que pedirle. Ya yo sabía que ese Dios estaba involucrado en todas estas cosas que me estaban sucediendo. Y entonces cuando veo el sueño que estoy arrodillada, ya yo sé que tengo que pedirle a Él. Porque ya yo había oído, cuando ya yo le estoy contando, cuando yo le iba a hacer los 15 a mi hija, ya yo había oído un sueño, pídele a Dios. Entonces yo decía, yo tengo que pedirle a Dios. Pero yo decía, ¿y qué le pido? ¿Y qué hago? Porque yo no tenía ningún asesoramiento de un hombre, una persona que me dijera. Pero ahí estaba el Espíritu Santo. Yo no sabía que el Espíritu Santo era el maestro que te dice, que te enseña ahí estaba. Yo sé que el Espíritu Santo estaba ahí guiándome, porque eres el dueño de los sueños, de las revelaciones y de las interpretaciones, y te da todas las cosas, porque eres el Espíritu Santo. Y hermano, yo veo el sueño que estoy así de arrodillada y yo digo, bueno, yo no sé qué voy a pedir y yo no sé qué este sueño, qué tengo que hacer. Pero como Dios lo sabe todo y todo lo tiene en control, yo en un momento voy a mi cómoda y encima de mi cómoda yo veo un papelito. Y me da por agarrar ese papelito, pero resulta ser que ese papelito era un tratado de eso que nosotros le damos a las personas allá afuera cuando vamos a evangelizar, y que le damos un papelito para que ellos tengan un versículo bíblico que habla del perdón de Dios, que habla de la sangre de Jesucristo, de la cruz, que Jesucristo es el puente para ir a Dios. Y te da un modelo de oración de qué tú tienes que pedirle a Dios para recibirlo como Señor y Salvador. Bueno, yo encontré un papelito así. Yo encontré ese papelito encima de mi cómoda. Entonces ese papelito resulta ser que fue el padre de mi hija. Ya yo estaba separada de él muchos años y no tenía comunicación con él. Estábamos como enemigos. Y ese papelito, en un momento que él fue a visitar a mi hija, no sé en qué momento, él se lo dio a ella. Y ella lo dejó encima de mi cómoda. Y yo cojo el papelito. Y entonces ese papelito decía el modelo de oración para tú recibir a Cristo. Entonces es que yo empiezo, es la primera vez que oigo de Jesús. Que dice que el Hijo de Dios, que Jesús murió en la cruz y que es el puente para ir a Dios. Y entonces que yo digo, bueno, y entonces yo estoy haciendo algo mal. Y entonces dice que solamente es por Jesucristo y es por su sangre. Y entonces hay un modelo de oración al final que me dice que orarle a Dios para recibir a Jesucristo. Entonces digo, yo uní
el sueño que tuve con el papelito, digo, esto es lo que yo tengo que orar. Esto es lo que yo tengo que hacer, porque el entendimiento, Dios me dio entendimiento para ligar una cosa con la otra. Y yo no sabía que todo esto que me estaba sucediendo era Dios mismo el que lo estaba haciendo. Y que yo no sabía que esto era Él que me estaba guiando hacia Él. Que me estaba guiando y dándome instrucciones hacia Él. Y lo único que yo tenía era que obedecer, pero incluso yo no sabía por qué yo estaba obedeciendo fielmente. Y porque Dios cuando quiere hacer algo, Él lo hace. Y cuando te quiere, él es un Dios soberano y poderoso. Y conoce al ser humano. Él puso algo en mí que yo lo obedecí. Y entonces yo no sabía que era tan importante la obediencia a todas las instrucciones, pero yo seguía las instrucciones. Y hermano, yo digo, pero cuando yo veo yo sabía que, porque yo soy una persona que me gustan los detalles. Y yo digo, bueno, yo veo en el sueño que yo no estoy alrededor de nada. Era un vacío y yo estoy arrodillada sola pidiéndole a Dios. Así que en ese lugar nada más que iba a estar Dios y yo. Ya yo sé que no debo orar dentro de mi casa, porque mi casa estaba llena de cosas y fundamentalmente de ídolos. Y digo, bueno, tengo que ir a un lugar donde, como yo lo vi en el sueño. Y me fui para el patio con el papelito, en un momento de que yo estaba sola allí, que nadie me tenía que interrumpir. Esto yo no se lo cuento a nadie y no le digo lo que me está sucediendo a nadie, porque la gente iba a pensar que estoy loca, nadie me iba a creer. Porque yo era una idólatra de la cabeza a los pies y que de momento estoy pidiéndole a Dios y que, bueno, nadie me iba a creer lo que me estaba sucediendo. Yo no se lo conté a nadie. Y hermano, yo me voy para el patio y hago la oración. Y esa oración que yo vi en el tratado. Hermano, porque yo le cuento, yo le voy a decir algo. Antes de seguir con este paso que yo di de la oración, hermano. En un momento que fue, no recuerdo exactamente la fecha, el día exacto, pero en un momento yo estoy dormida. Y por eso que yo le digo que Dios me llamó con voz audible, porque en un momento estoy dormida y yo siento una voz que me llama como a las 4 de la mañana, pero una voz que eran muchas voces ligadas, eran voces de mujer y de hombre, todas juntas llamándome por mi nombre, desde la puerta de mi casa. Y bueno, yo me levanto y yo digo, y esa voz tan extraña, esa voz tan que nunca la había oído, es difícil de imitar, no se la puedo imitar porque es una voz difícil de imitar. Y esa voz me estaba llamando y me llamó con una voz muy, muy potente y muchas voces al mismo tiempo, como si fuera mucha gente llamándome. Y yo, en ese tiempo yo tenía el altar, que ya yo le dije que ya yo lo había hecho un altar grande porque yo creía que todas esas cosas eran las que me estaban dando todas esas instrucciones. Y yo lo tenía a un costado de la puerta. Y cuando yo me levanto, en un momento de la mañana, yo corro hacia la casa de mi hermana que vivía cerca de mí y le digo, ay, todos esos santos me están llamando. Porque me sentí que me estaban llamando, todos esos santos que estaban ahí, me estaban llamando. Yo no sabía que era la voz de Dios la que yo había escuchado. Por eso, hermano, les digo que todas estas cosas empezaron a suceder grandemente en mi vida. Dios me llamó y yo pude escuchar esa voz y me estaba llamando desde la puerta, como lo dice la palabra. Yo no sabía la escritura y me estaba llamando desde la puerta de mi casa y ahora sé que esa voz me estaba llamando desde la puerta de la puerta de mi corazón, porque es allí donde Dios está tocando a cada vida. Él toca la puerta y dice que el que oye su voz y le abre la puerta, Él viene y entra a Él y cenará con Él y ellos cenarán con Él. Y es decir, yo escuché esa voz y yo no sabía nada, que eso se estaba cumpliendo, esas cosas que dice la Biblia en mi vida. Y bueno, y yo lo que estaba era más la expectativa y siguiendo más las instrucciones que me daban por sueños y revelaciones. Pero el enemigo también estaba ahí infiltrado, tratando de poner el veneno en revelaciones y sueños también. Y bueno, y todo está, pero Dios es tan poderoso que Él tiene poder de separar el trigo de la cizaña para siempre. Y no hay lugar a duda de que lo que Dios hace es de Él, es porque Él no comparte su gloria. Así que Él dejó que el enemigo hiciera todo eso, Él permitió que el enemigo me engañara de esa manera, pero para que su gloria se viera manifestada en mi vida de una manera poderosa. Porque cuando Él me sacó completamente hacia Él, no hubo lugar a duda.
Aleluya. No hubo lugar a duda y el enemigo tuvo que salir huyendo de mi vida. Y bueno, hermano, yo hice la oración que ya le dije que yo encontré en el tratado. Y a partir de que yo hago esa oración, empezaron las cosas, los sueños y las instrucciones, más instrucciones. Y ya yo entonces no oía solamente, yo también veía con mis ojos. Entonces yo, antes de salir del turismo, yo tenía mucho deseo de tener la Biblia por muchos tiempos en mi vida. Y ustedes saben por qué yo tenía deseo de aún siendo idólatra y no sabiendo nada de la Biblia ni de Dios. Porque una vecina de mi casa, yo era una persona muy atenta y yo le prestaba atención a las cosas que yo oía. Y soy muy observadora y pongo mucha atención a las cosas que oigo. Y hermano, yo escuché una vecina, esa vecina ya era una anciana, ya estaba bien vieja, casi postrada, y yo era una niña, y yo la escuché diciendo de que la Biblia era un buen libro para leer. Cuando yo escuché que ella estaba diciendo eso, entró un deseo en mi corazón tener la Biblia, porque yo quería saber y tener ese libro que es tan bueno para leer. Es decir, ella dijo que ella no era cristiana tampoco. Ella creía también lo mismo que yo creía. Pero ella, yo no sé de qué manera, ella se dijo que la Biblia era un buen libro para leer. Y yo la escuché. Entonces ya yo, a partir de ese momento, yo estaba que había un deseo en mi corazón de tener la Biblia. Porque yo quería ese buen libro. Y bueno, hermano, Dios complació ese deseo en mi corazón. Porque antes de yo salir del turismo, una turista, en vez de darme dinero como propina, porque yo era su camarera, lo que me dio fue una Biblia. Y yo estaba tan contenta. Yo me fui para la casa como si yo hubiese tenido todo el dinero del mundo. Porque yo estaba buscando tener una Biblia. Yo no sabía por qué yo atesoraba la Biblia, por qué yo quería tanto la Biblia, pero había un ardiente deseo en mi corazón de tener la Biblia. Hermano, y cuando le digo, cuando llegué a la casa que empecé a leer la Biblia, yo no entendí nada de la Biblia, porque eso fue mucho antes de yo hacer la oración, mucho antes, le digo, mucho antes de yo incluso tener todas estas cosas, todas estas revelaciones que le estoy contando. Y ya yo tenía la Biblia porque yo había oído que era bueno y entonces yo la quería leer y como no la entendí, la metí en una gaveta del armario. Pero no se la quería dar a nadie porque yo decía, esto es mío, yo quiero esta Biblia, pero ese libro yo sabía que era importante, porque esa vecina lo dijo, pero yo no lo entendía y lo guardé. Hermano, cuando yo estoy, bueno, le digo, cuando ya yo tengo todo esto y que hago la oración en el patio y yo recibo al Señor como mi único Señor y Salvador a través de esa oración que estaba en el tratado, yo veo una sombra, una figura de sombra en mi casa. En un día yo veo una figura, porque ya yo le digo, se me abrieron los ojos y no solamente ya ahora oigo y tengo sueños y revelaciones, también veo con mis ojos. Y entonces yo estoy viendo una figura de hombre que está hablando conmigo en mi casa, pero esa figura de hombre se mueve muy rápido. Y me dice, lee mi historia. Digo, bueno, ¿y qué historia? Porque la única historia que yo tenía en mi casa era la historia clínica, que nosotros los cubanos tenemos, yo no sé si todavía eso lo hacen, pero antes de yo venir para acá tenía una historia clínica que tú tienes una libreta y en esa historia clínica tú vas al consultorio al médico de la familia y ahí el médico te escribe todo tu historial médico de tu salud. Y esa era la única historia y eso fue lo que vino a mi mente, porque yo no sabía quién me estaba hablando. Y entonces yo digo, bueno, que yo veo esa figura de hombre que me estaba diciendo en mi casa y que se mueve rápido y que me está diciendo, lee mi historia. Y yo digo, bueno, la historia mía clínica del hospital, del médico. Pero entonces algo me dijo bien adentro, no, la Biblia, la Biblia. Y fui rápido a mi armario y abrí la gaveta y saqué la Biblia. Y empecé a leer la Biblia, pero cuando ya empecé a leer la Biblia, ya la Biblia tenía muy sentido porque ya yo sabía que era Dios, que la Biblia tenía que ver con Dios. Y entonces, porque nadie me había dicho que la Biblia era la palabra de Dios. Entonces, ahí Dios se estaba introduciendo él mismo. Es decir, él mismo se estaba introduciendo con el desconocimiento total que yo tenía de él. Y él mismo me estaba indicando las cosas. Entonces ya yo tengo entendimiento y sabiduría para leer la Biblia. No lo sé todo todavía, no empiezo a leer el Nuevo Testamento donde habla de Jesús. Pero bueno, digo, bueno,
Yo no sabía que era Jesús que me estaba diciendo, lee mi historia. Y entonces yo empecé a leer la Biblia y por Génesis, y empezó la Biblia a tener sentido, y Dios puso algo dentro de mí. Yo no sabía que ya el Espíritu Santo vivía dentro de mí, de mi cuerpo, porque eso lo hace cuando tú aceptas al Señor como único Señor y Salvador. El Espíritu Santo automáticamente viene a vivir a tu cuerpo y es el que te enseña y todas las cosas que tú tienes que saber y las cosas que han de venir y todas las cosas. Y entonces, hermano, yo estaba tan contenta. Entonces parte de mi familia se estaban extrañando que qué estaba pasando conmigo, porque de ser tan idólatra, yo todavía tenía el altar. Todas estas cosas están sucediendo y yo todavía tengo el altar y estoy atendiendo a los santos, a esos ídolos que yo llamaba santos, y leyendo la Biblia, porque nadie me había dicho que era malo lo que yo estaba haciendo. Y entonces, que era en contra de Dios, que eso era una abominación y que eso traía maldición, calamidad, muerte y desgracia y destrucción a tu vida, a tu familia. Y bueno, hermano, yo leo la Biblia y entonces, hermano, yo le quiero cortar este testimonio porque son muchas las cosas que yo viví en esos tiempos. Hermano, yo decía que ya yo no tenía que ir a la iglesia. Yo sabía que había una iglesia que había que ir y que ya yo oía que la gente iba a la iglesia. Y había iglesias cerca de mi casa, no tan lejos, y yo oía que la gente iba a la iglesia, pero yo pensaba en la iglesia que eran iglesias como la iglesia católica que yo anteriormente había visitado, que inclusive bauticé a mi hijo cuando estaba pequeño, como de 2 años, lo bauticé en una iglesia católica. Yo pensaba que esas iglesias eran para adorar también, cosas así. Y hermano, un desconocimiento total yo tenía de Dios. Y entonces, hermano, yo empecé bueno, en toda esta trayectoria de esta relación con el Señor transcurrieron como 5 meses. Y yo decía que yo no tenía necesidad de ir a la iglesia si yo tenía una relación con Dios. Es decir, que yo no me veía en la necesidad de ir a ningún lugar. Yo tenía la Biblia y yo tenía a Dios, comunicándome con Él. Pero en un momento voy a buscar a mi hijo que estaba en la escuela, chiquito, pequeño, de 5 años. Y lo voy a buscar a la escuela. Y estaba lloviznando y cojo una sombrilla. Pero cuando ya yo estoy como a mitad, más de la mitad del camino, que ya yo no tengo mucha oportunidad de regresar, se desató un aguacero tremendo. Y cayó un torrencial tremendo. Y yo decía, pero Dios, sabiendo ya que Dios tenía control de la naturaleza y de la lluvia, porque Él me ha hablado, Él me habla a mí y ha utilizado la lluvia, la naturaleza, ha utilizado las plantas, ha utilizado, Dios se comunica conmigo de diversas maneras, como se comunica con todos nosotros. Dios nos habla todos los días y Él se comunica y Él utiliza lo que Él quiera utilizar para hablarnos. Solamente nosotros tenemos que estar a la expectativa de qué es lo que Dios nos está mostrando y qué es lo que Dios está hablando y qué es lo que Dios está diciendo. Y esperar. Y Dios desarrolló eso en mí, de ver, él utiliza muchas cosas para hablarme. Y ya yo sabía que esa lluvia no había venido por casualidad, porque yo sé que sus ojos me ven y que sus ojos están sobre mí. Ya yo sabía que cada vez que yo salía de mi casa o todas las cosas que yo hago, Dios me está mirando. Yo lo sabía. Y entonces, cuando yo salgo de mi casa, que yo veo que estoy en un torrencial, ya Dios sabe que yo voy a buscar a mi hijo. ¿Por qué Dios permitió que ese torrencial me cayera así tan fuerte y esa sombrilla estaba que no me iba a cubrir? Y yo digo, ay, aquí, yo sabía que esa era otra instrucción de Dios. Y yo le digo, bueno, está bien, Dios. Yo sabía que Dios había permitido esa lluvia por algo. Yo sabía que esa lluvia no había venido por casualidad. Y digo, está bien. En la primera casa, yo le digo a Dios en mi mente, en la primera casa que yo vea con la puerta abierta, allí me voy a meter porque yo sé que era algo, Dios me va a otra instrucción de Dios. Y así mismo lo hice. Caminé un poquito más para adelante y vi una casa con una puerta abierta. Cuando veo esa casa con esa puerta abierta, esa casa resulta ser que era una pareja cristiana que vivían allí. Y yo me metí allí pidiéndole a ellos que me dejaran esperar que la lluvia pasara, que yo iba a ir a recoger a mi hijo. Ellos me conocían y me dejaron entrar y fueron muy hospitalarios conmigo. Me brindaron asiento. Y yo veo el hombre de la casa entra a uno de sus habitaciones y cuando sale con un tratado en la mano. Y cuando él sale con un tratado en la mano que me lo da,
sin haberme dicho nada, sin haber abierto la boca, solamente que veo él con el tratado en la mano, yo le digo, esto es lo que yo estaba esperando. Ellos se sorprendieron, porque esto no era la reacción y la respuesta que ellos esperaban de mí. Y yo le conté que yo adoraba a Dios, yo le conté que ya yo había hablado de todas las cosas. Bueno, yo empecé a hablarle a algo de lo que, de mi experiencia que yo estaba teniendo con Dios. Ellos se pusieron muy contentos, ellos oraron por mí y Dios lo usó a ellos para introducirme a la iglesia a la cual yo no quería ir. Y a través de ellos empecé a ir a la iglesia, hermano. Y le cuento que cuando yo fui a la iglesia, yo sentí en mi espíritu que era el lugar donde yo tenía que estar toda mi vida y yo sentía que había un atraso en mi vida porque yo tenía que estar allí. Yo sentía que había un atraso en mí, porque yo no había estado yo decía por mí, mí misma, que porque yo no había nacido cristiana. Yo sentía que cuando yo estaba en la iglesia, que era en el lugar donde yo tenía que estar siempre. Yo empecé a anhelar, a aprenderme las canciones para poder adorar a Dios, para poder cantarle a Dios con conocimiento, con la letra. Y yo veía que en la iglesia se cantaba y yo no me sabía las canciones. Y yo corría a una hermana y le dije, toma estas libretas, cópiame ahí todas las alabanzas, todas las adoraciones, porque yo me las quiero aprender. Y hermano, y cuando yo venía para la casa, yo la practicaba, yo cantaba en el patio, me criticaban la familia. Incluso mi hija me dijo, mami, cállate, tú estás cantando, tú pareces la hermanastra de la Cenicienta, tú canta mal. Y hermano, se oía chillón, pero yo allí cantaba y me aprendí las alabanzas y las adoraciones que se cantaban en la iglesia en un tiempo récord. De tal manera que al poco tiempo yo estaba en el grupo de alabanza cantándole al Señor y adorándole al Señor, porque yo decía que yo tenía que haber estado ahí toda mi vida. Y hermano, el Señor me bautizó con el Espíritu Santo en hablar en lengua. A los 6 meses de estar en la iglesia, empezaron las sanidades y los milagros a ocurrir a través de mí. Dios me dio el don de hablar milagros y sanidades. Y bueno, hermano, muchas almas han venido al Señor a través del ministerio en el que Dios me usa. Y muchas cosas, muchos testimonios yo tengo, hermano, de su gracia, de su amor, de su perdón, de su poder. Y esto yo lo he querido compartir con ustedes porque yo sé que algo de Dios, algo del Espíritu Santo, para que ustedes tengan las mismas cosas que Dios me ha dado a mí. Tenemos vida en abundancia porque Dios vino dando vida en abundancia y el Espíritu Santo yo le voy a terminar este testimonio diciéndole, hermano, que todavía está esa pasión por servirle a Dios, aunque aquí ha sido una batalla en este país, las cosas no me han sido de la misma manera que yo estaba en Cuba, pero yo sé que Dios tiene un plan todavía y yo sé que Dios sigue obrando, hermano, y allá en Cuba fue algo grande, maravilloso lo que Dios hizo. Incluso me llamó a una campaña evangelística, a través de sueños me lo mostró que él me iba a usar. Yo se lo dije al pastor y el pastor convocó, declaró 3 días de campaña evangelística donde yo iba a ser la evangelista, cuando yo no tenía ningún tipo de experiencia como evangelista, ni había estado nunca en ninguna campaña, pero cuando Dios te llama, Él te capacita y te equipa. Hermanos, esos 3 días fueron maravillosos. Por ahí hay un disco de una hermana que grabó el video de cuántas sanidades. Eso fue un día de gloria, para la gloria y honra del Señor. A Él sea toda la gloria. Hermanos, que la iglesia, casi toda la iglesia cayó bajo el poder del Espíritu Santo. Hubieron muchos testimonios, hermanos, y yo misma estaba sorprendida de las cosas que Dios estaba haciendo a través de mí y conmigo, hermanos, que todo es para su gloria, para alabanza de su nombre y de su gloria, hermanos. Y así también aquí, todavía no estoy en un ministerio a tiempo completo, pero donde quiera que Dios me envíe, yo voy y quiero ir y quiero obrar para Él. Y he ministrado en la calle a las personas con drogadicción. Muchos de ellos han aceptado al Señor y he ministrado sanidad. Se han visto sanidades y milagros también aquí, hermanos, de cáncer, no solamente aquí en Canadá, en Cuba, y grandes cosas Dios ha hecho a través de este ministerio. Y aquí está esta hermana llena de pasión por la obra de Dios, y que no soy perfecta, que le he fallado al Señor, pero Dios sigue siendo fiel, y aún en nuestras imperfecciones Él se perfecciona, y en nuestras debilidades Él nos hace fuerte, y Él nos levanta. Y así que aquí estoy contándole testimonio para decirles que todas estas cosas que yo he experimentado,
tú puedes tener una experiencia con el Señor genuina también, y ese testimonio de tu vida, cuando tú le aceptes al Señor y te entregues a Él, este testimonio va a impactar a tu familia, porque hermano, le digo que después de mí muchos miembros de mi familia han aceptado al Señor, y yo le doy gracias a Dios por eso, y todavía vienen, porque yo sé que Dios es fiel y dice en su palabra que si creemos en Él, toda nuestra familia será salva. Yo aquí tengo algunos versículos que dio el Espíritu Santo. Yo le pedía que me respaldara con algunos versículos bíblicos, que usted lo va a buscar si tiene Biblia, o va a ir a algún hermano y que usted pueda leer por sí mismo. Y yo lo he recogido para como respaldo de este testimonio. Así que allí dice en el libro de Éxodo, capítulo 20, del versículo 3 al 5, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni la honrarás. Tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios está en estos son unos de los mandamientos. Allí en Éxodo 20 usted va a buscar, si lo lee, usted va a ver todos los mandamientos, los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés. Cuando estuve en su presencia, yo lo escribió en una tabla y fue leído a todo su pueblo de Israel. Y esto es un mandamiento para todo el mundo. Y Dios, este mandamiento que le acabo de leer, hermano, es lo que Dios habla acerca de los ídolos, de la idolatría, que Dios aborrece, que eso llama a ir al Señor, que eso es ponerte como enemigo de Dios cuando tú estás en idolatría, porque se puede idolatrar incluso el dinero, se puede idolatrar incluso un hombre. Dios no quiere que tú tengas cuadros, Dios no de Él, porque muchas personas dicen: ay, esto es un cuadro de Jesucristo, esto es de algo que se asemeja como que a Dios. Dios no quiere que tú tengas cuadros que tú adores, o que tú lo tomes como algo en representación de un Dios. Dios no quiere que tengas estampillas. Dios no quiere que tengas nada en que tú pongas tu fe. Tu fe tiene que estar fundamentada y basada en Jesucristo, en su sacrificio en la cruz, en Dios. En Él es que tú tienes que enfocarte y poner tu fe, pero no en algo que tú materialices, en algo que tú hagas con tu mano. No es en un cuadro, no es una figura, no es algo realizado. Dios es espíritu y tú puedes hablar con Él en cualquier lugar donde tú te encuentres. Tú no lo ves, pero Él está ahí. Tú no lo ves, pero Él te oye. Él sí te ve a ti. Y muchas veces Dios se ha dejado, es decir, el Espíritu Santo se ha dejado ver como es esa figura de hombre, esa sombra. Y Dios me ha permitido ver, como yo le estaba diciendo, esa figura. Y Dios le permitió a Moisés ver su espalda. Así que Moisés vio la espalda de Dios. Pero Dios no permite que Dios no quiere que nadie tenga ninguna estampilla, ninguna estatuilla, nada que signifique que tú adores, que tú pongas, que tú lo vayas a servir con agua, ni con flores, ni con nada. No, tú entras en tu cámara, como dice el Señor, en los secretos. Tú te metes en el baño, tú hablas con Él caminando, en el carro, donde quiera que tú te encuentres, tú puedes hablar con Dios. Porque Dios es omnisciente, omnipresente, Él está en todo lugar. Él lo ve todo y lo sabe todo. Por eso que el Espíritu Santo me respaldaba esto con estos versículos, que Él no quiere que tú, es decir, tengas nada que se asemeje de nada, que lo adores, que tú no tengas. Bueno, de hecho, nosotros en nuestros hogares no debemos tener ninguna estampilla que figure algo, es decir, de idolatría.